quiero dejar explicado básicamente las tres curvas del secado. Las tres curvas del secado, que está relacionado con la humidificación, pero aquí nuestro foco va a estar en el sólido como queda. ¿Ok? Entonces, la humedad está relacionada con, primero, cuánto está en el bulk. Por ejemplo, si tú tienes una, no sé, pues tiene una, suponte una esponja, si tú tienes una película de líquido, esa se llama bulk. Si yo la sacudo, se cae el agua, pero después empieza una que se llama capilar, que está metida entre medio de los poros. Y después hay otra agua, que es un agua química. Por ejemplo, cuando usted tiene sulfato de cobre, tiene sulfato de cobre pentahidratado, eso es un agua química. ¿Ah? De hecho, el sulfato de cobre anhidro, ¿de qué color es, José y la vaca? ¿El sulfato de cobre qué color es cuando está anhidro? José y la vaca. No sé, profe. Miren el arral, sulfato de cobre cuando está anhidro, cuando está seco, no está pentahidratado. ¿De qué color es? No sé, yo sé que el pente hidratado es azul. Muy No bien, sé. eso está bien, ¿cierto? Es blanco, ¿ya? Pero esa agua es agua químicamente asociada. O sea, tenemos tres niveles de agua. Agua por encimita, agua capilar que está entre medio de una matriz porosa y el agua químicamente unida, ¿ok? Justamente aquí les muestro el ejemplo del sulfato de cobre. ¿No se fijan que es blanquito? Le echo una gota. ¿Aquí se modificó o qué pasó acá? Aquí pasó a formar parte de la estructura química, pasó a hidratarse. Ese otro tipo de energía que necesitas. ¿Ah? Y así va subiendo, ¿te fijas? Y acá está, fíjate, acá está distinto, acá tengo agua. Acá hay tema capilar. Por ejemplo, si yo tengo puro sulfato de cobre y lo tengo con agua en un vaso así lleno, me va a costar sacarlo porque el agua tiene que pasar a través de los poros. ¿Me explico? ¿Ok? Esto es lo que muestra los distintos equilibrios. Entonces hay que entender que hay distintos tipos de asociación de agua. Eso es lo que estamos viendo. Hay asociación química, capilar y sobrenadante, si tú quieres, o bulk. ¿Mm? Ahora, cuando yo pongo en contacto un gas o un aire, por ejemplo, con un cierto porcentaje de humedad, esto va a alcanzar una humedad de equilibrio. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, dejar un par de lechugas al ambiente en la mesa que meterlo al refrigerador. ¿Ah? Si yo meto la lechuga al refrigerador, Francisco Ose, ¿qué va a pasar con la lechuga? ¿Se secan o se humedecen? Francisco, si meto la lechuga al Sí, refrigerador, ¿se secan o se humedecen? se secan. ¿Por qué se secan? Porque el aire del refrigerador absorbe la humedad. Carta psicométrica. Oye, tonteamos tanto rato con la carta psicométrica. Carta psicométrica, usted tiene la lechuga acá, aquí, vamos a ver para acá, acá estoy, y se mueve para el lado, a 10. La humedad relativa se fue para abajo, po. El gradiente es más grande, se seca. ¿Te quedó claro? Sí, ¿Ya? Carta psicométrica. Son ingenieros químicos, ingenieros ambientales. ¿Ah? Entonces, fíjate que acá esta humedad depende del porcentaje de humedad relativa. Mientras más seco esté, mientras más baja esté la humedad relativa, mientras menos cerca de la saturación esté, más seco. ¿Mm? Entonces, si yo quiero, fíjate, si yo quiero secar un producto, tengo que usar aire seco. ¿Ok? ¿Podría secar madera con vapor saturado? Catalina González, ¿podría secar madera con vapor saturado? Catalina González, Yo imagino que sí. ¿no O se sea, puede? no, 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 no. muy No, bien. olvídate, porque Muy... está saturado. No había cachado eso. Ok, ¿y si lo tengo sobrecalentado? ¿Vapor sobrecalentado? No. Sí se puede, porque está sobrecalentado, tengo espacio de meter humedad. De hecho, hay procesos de secado de fruta que son con vapor sobrecalentado más eficientes que secarlo con aire seco. ¿Me crees? Ya, ya. Pero estamos entendiendo conceptos. Ahora, esta humedad depende de cada componente. Por ejemplo, si tú miras aquí el tabaco, si miras una sal, algunos son rectos y otros no. Porque además, si tú estás secando un cuero, por ejemplo, te cambia la geometría. ¿Te explicas? Entonces, como cambia la porosidad, te cambia la humedad de equilibrio.
Mira qué loco. Pues eso no es recto. Pero esto que está acá es la humedad de equilibrio. Es decir, si yo meto un aire a un 40% de humedad, el contenido de agua que va a quedar va a ser este. Se acabó. ¿Estamos claros? Esta es la curva de equilibrio para el caso del secado. ¿Estamos? Está hablando secado, un material, una estructura sólido con una corriente de gas. Estamos hablando de eso, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, para definir la curva de secado, donde tú tienes el contenido de humedad versus el tiempo, es decir, rebané una zanahoria, las metí dentro de un secador, y esta masa empieza a bajar en peso en el tiempo. Por tanto, su humedad empieza a bajar. Para poder calcular la humedad, uno habla de la humedad libre. ¿Qué es la humedad libre? La humedad libre es la humedad sobre la humedad de equilibrio. Y para eso lo que uno hace son los kilogramos de agua menos los kilogramos de agua que habrían en equilibrio. Es decir, de acá, esto que está acá, eso que está aquí, esos kilogramos de agua. Por ejemplo, si yo estoy secando esto, sería aquí 0,8. Si estoy con un 20% de humedad, aquí sería 0,8. Esa es la humedad libre. Entonces me dice que es el agua que tiene el sistema menos la humedad de equilibrio. Por tanto, cuando yo seco, llegaría a humedad cero, cuando alcanzo el equilibrio. ¿Estamos claros? Entonces, los gráficos siempre los vamos a hacer referidos a la humedad de equilibrio, que solo es función de, la humedad de equilibrio solo es función de la humedad relativa. ¿Estamos claros? Entonces uno tiene que saber a qué condiciones está definida esta humedad libre. ¿Ya? Ahora, si yo tomo esta curva, fíjese, acá tengo el tiempo de secado versus cómo cambia la humedad libre. Siempre va a llegar a cero. Pregunta de prueba. Cuando tengo un proceso secado y está calculado como humedad libre, siempre llego a cero, porque alcanzó el equilibrio. ¿Ah? O puede llegar a cero. ¿Estamos? ¿Entendiste, Camila? ¿Camila Ortiz? Sí, profe. Ya, ahora, pongan atención a este gráfico. Este gráfico le saca la derivada a esto, que es la velocidad. ¿Cómo cambia la humedad en el tiempo? La derivada, pero la grafica contra la humedad libre. Por tanto, el proceso parte acá de derecha a izquierda. Parte con una humedad libre alta, ¿sí? O sea, tienes agua metida entre medio de los poros. Eso es lo que quiere decir. No está en equilibrio, no está en equilibrio. No puede haber procesos secados sin equilibrio, no está en equilibrio. Entonces aquí estaban las dos opciones. Una, si suponte que tú echaste una esponja con la que tú lavas la loza. Si la esponja entra fría y se empieza a calentar, gradualmente la velocidad de secado empieza a aumentar porque está subiendo la presión de vapor. Más presión de vapor, al calentarse en el tiempo, genera más gradiente. Este otro ejemplo de la prima corresponde a, si yo pesco la esponja, la sacudo y boto el agua. Entonces al principio la velocidad de secado es alta porque cayeron gotas de agua. ¿Estamos claros con esta diferencia? Porque esto es pregunta de quiz, esta explicación de acá. Branca, ¿te quedó clara? ¿Te quedó claro en la prima y en la? Sí. ¿Sí? Ya, y después, como tú tienes la esponja con agua entre medio de los poros, tienes como una película de líquido, esto se va a empezar a evaporar y esa es la velocidad constante. Se evapora, hasta que uno baja y alcanza un poro y ahí le cuesta salir el agua. Entonces, esta primera... ¿Sí? Es que se me pegó la señal justo, no caché lo del aire a prima. Mira, el A solo es cuando tú partes con una cosa que está secando y se empieza a calentar. Y como se empieza a calentar, sube la presión de vapor y gradualmente va subiendo la velocidad de secado. Mientras que la prima es distinto, porque tengo una esponja, por ejemplo, yo la sacudo. Y al sacudir sale tan rápido el agua que la velocidad de secado es muy alta. Es una idea nomás, pero eso es lo que ocurre fenomenológicamente. Y después que pasa eso, esto se seca a velocidad constante. Perdón. Entonces, tiene dos bajadas acá, una que es producto de la resistencia capilar del líquido saliendo de la matriz sólida y otra de la resistencia capilar que hay del vapor que sale. Son dos instancias. Por eso aquí, si tú tienes una superficie muy grande, ¿sí?
va a tener siempre resistencia capilar, pero si yo corto en pequeños pedacitos, suponte pesco la manzana en lonjas muy delgaditas, si corto la manzana en lonjas muy delgaditas, esto se va a desaparecer y la velocidad de secado constante va a ser más larga. ¿Me explico? Porque ya no hay resistencia capilar. ¿Ya? Y si lo convierto en polvo, puré, y convierto en microgotas, no existe ninguna de estas. Importante lo que le estoy diciendo. Si corto la manzana en rodejas gruesas, esta cosa va a ser así. Si la corto en rodejas más delgadas, va a quedar por acá. Si la convierto en pulpo y la seco en un secado spray, va a secarse porque son gotas chicas, no va a haber resistencia capilar. ¿Ok? Ahora, esto que estoy explicando acá se ilustra muy bien en este diagrama. Bueno, este del A al B, estamos claros que es producto del calentamiento de la matriz sólida. El de B a C es cuando el líquido está como solenadante y se evapora a velocidad constante. Pero en cambio el C al D, el líquido tiene que subir por los poros, por eso hay resistencia. Y después del D hacia acá, es cuando el vapor sube. Esa es la gran diferencia. Mira, esto es súper importante que lo revisen, lo vuelvan a ver. Y esto es lo que explica fenomenológicamente. Ahora, estas curvas, estas cosas obviamente dependen de los tamaños de los poros. Por eso mi colega Sergio Almonacid está secando frutillas, pero miren lo que hace. Hace perforaciones láser. Hace unos hoyos láser acá. No es broma. ¿Qué cosa está haciendo al colocar la perforación láser Francisco Oces en la frutilla? ¿Qué es lo que está haciendo? Está aumentando la cantidad de poros. Poros, ¿cierto? Para evitar esto. Hace un cilindro acá. ¿Y qué le pasaría a esta curva? ¿Cómo cambiaría esta curva? Esta es la pregunta de la prueba. Esta lo voy a preguntar en la prueba del miércoles. Tal cual. ¿Qué le pasa a la curva ABCD si usted le agrega poros? ¿La curva queda más arriba? ¿Queda más abajo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Debo responder? Sí. Ah, ya. La curva, o sea, habría una mayor velocidad de secado. No hay más velocidad de secado. La velocidad de secado solamente sube si tú, por ejemplo, aumentas la velocidad del gas. Lo que pasa es que... Sí, dale, te escucho. Entonces sería una curva que se mantiene más constante, o sea, disminuiría menos. Ok, eso más constante, ¿cómo se graficaría? Que sería como más línea recta. Exactamente, muy bien, entendieron el punto. Entonces esa curva, al hacerle perforaciones, sería más así. ¿Ok? Y se pierde esa parte. ¿Me explico? Sí. Que pasaría una cosa así. Se alarga. Más velocidad de secado. Ya, eso es un concepto súper importante entenderlo porque nos ayuda a entender estas cosas. Esto nos ayuda a entender por qué tener rodejas delgadas ayuda más o menor superficie. Y eso explica por qué el secado spray, que tú tienes gotas de una cosa, es tan rápido. Son segundos que se seca. Porque no está ninguna de estas cosas resistencia capilar. ¿Estamos? Y eso explica por qué nos interesa hacerle perforación. ¿Entendemos el concepto, cierto? ¿Ok? Para finalizar, ya tenemos la ecuación de humedad libre, que quiere decir humedad relativa a la humedad de equilibrio, y la velocidad de secado es función de la masa de los sólidos y el área expuesta. Entonces aquí está clarito que la velocidad, fíjense, yo te decía acá, fíjate, la velocidad de secado va a ser función de la cantidad de masa que tengo acá y el área. Mientras más chica sea el área, la velocidad de secado es mayor. Eso es lo que explica recién. Pero aparte está este otro efecto, el efecto de la curva. Entonces aquí hay dos efectos con el tamaño. Importante, dos efectos con el tamaño. Uno, aumenta el área de contacto, sube la velocidad, pero también me modifica la curva, la desplaza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y aquí estamos listos. Para calcular el tiempo solamente necesito esta curva de secado que uno la obtiene experimentalmente. De hecho, eso lo hacemos y ustedes se lo van a pasar. Si es que ya no se lo han pasado, esta curva la tienen, se la dan, ¿cierto? Uno construye la curva de velocidad, que esta que está acá, esta que está acá es el modelo. Uno lo puede dividir, lo puede ajustar por partes, ¿cierto? ¿Sí? No sé si me explico que eso uno lo puede ajustar. Eso no importa tanto. Recto, puede aproximarlo a recta, ¿sí? Y tiene su curva. Con eso calcula el tiempo de secado necesario para alcanzar la humedad objetivo, ¿ya?
Voy a continuar con esto cuando haga el escalamiento de equipo, pero solamente quiero que en estos 2 minutos que quedan de clase, solamente quiero que se vayan con la idea siguiente. Para hacer un balance o para diseñar los equipos, las ecuaciones de transferencia de materia se pueden obtener a partir de la analogía que hay con la transferencia de calor. Esta es un poco la idea. Ese coeficiente de transferencia de calor, coeficiente de transferencia de materia, dependiendo de la humedad y de la entalpía. Porque el calor producido por la evaporación, ¿cierto? Es igual al calor transferido. Acá por eso hablamos que esta clase fue de procesos simultáneos con calor y materia. Ahora, esa analogía, vamos a continuar la próxima clase en esto, depende de qué tipo es, pues si es secado fluidizado, si es secado spray, lo que sea, viene de una analogía que uno ve en fenómenos de transporte. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a hacer un par de preguntas de las curvas de secado, sencilla, así que les pido que repasen esto. Profe, ¿va a ¿Sí? subir este video? Absolutamente sí, lo voy a tirar tal cual, casi no le voy a poner nombre, y la PPT se la mando ipso facto. La paso a PDF y la mando. A lo más voy a colocar aquí que esa curva la voy a encachar un poquito más, indicando que esto si fuera perforación láser, como un ejemplo. ¿Te parece? Para los que no vinieron a la clase. Porque hay 14 nomás, son 27 o 26. Se la perdieron. Ya, pues, ¿alguna pregunta más para antes de cerrar? El último minuto. Soledad, Vicente. Profe, yo le quería hacer una pregunta, pero no tiene que ver con esta materia. No sé si se puede quedar después un poquito. Siempre pueden hacer, al contrario, pueden hacer todas las preguntas que quieren. Tienen que aprovechar a Master Kakuna. ¿Ok? Los links de los Wolfram están en la misma PPT por si acaso, chiquillos. Eso que les mostré, los videos y todo. En esta oportunidad me di el trabajo de colocarle los videos aquí para no perder los links, ¿ok? Están ahí, los perdí, eso. Y del Wolfram, acá. ¿Dónde está el Wolfram? Eso es lo del Wolfram, ¿ok? Ok, cerramos entonces, yo corto esta grabación.